pero estamos gozosos de poder compartir, de recibir la bondad, de gustar la bondad del Señor y querer cada día más de Él. Y frente a todo lo que Dios viene hablando, quiero leerles Jeremías, el capítulo 38. Vamos a leer varios versículos, pero quiero traerles lo que Dios puso en mi corazón y Dios está hablando a su pueblo para edificarnos, construirnos, crecer, desarrollarnos. Verso 1 al 4 dice: Oyeron Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo. Ellos eran príncipes del rey de Judá. Y ellos oyeron a Jeremías y, ¿qué dice? Lo que Jeremías decía al pueblo. Así ha dicho el Señor: el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia. Mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho el Señor: de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Palabra dura, ¿no? Fuerte. Verso 4: y dijeron entonces estos príncipes: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles todas o tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Eso decían los príncipes del rey de Judá a las palabras duras que Jeremías le hablaba al pueblo. Entréguense al rey de Babilonia, no se resistan, porque si se resisten van a morir. O van a morir a espada, o van a morir de hambre, o van a morir de pestilencia, porque Babilonia va a venir. Dios lo dijo, Dios habló, por el pecado de Israel, pecado de Judá, viene el rey de Babilonia, los va a tomar como cautivos. Por lo tanto, no luchen, no peleen. No, que Dios nos da la victoria y vamos a pelear. No peleen, le decía Jeremías. Pero otros profetas le decían: no, va a haber paz, no va a venir, no va a pasar nada, confíen en Dios. Y si vienen, vamos a vencer porque nosotros somos el pueblo de Israel. Así era la discusión en Judá. Entonces, ¿qué dicen los príncipes? Muera este hombre, hay que matarlo porque está haciendo desmayar a los hombres de guerra, al pueblo. Y lo tiraron a una cisterna que no había agua, pero estaba el lodo, y entonces allí Jeremías quedó sumergido en el lodo. Y luego aparece un etíope, un eunuco, un sirviente, un esclavo, y le dice al rey Sedequías: mira, tiraron a Jeremías allí en la cisterna y se va a morir porque no hay comida, no hay nada. Hicieron un gran mal. Miren, Dios utiliza a un esclavo etíope que no era judío para rescatar a Jeremías. Y lo hacen así, lo rescatan. Entonces el verso 14 en adelante, vamos a leer hasta el verso 23. Entonces, después que Jeremías salió de la cisterna, el rey Sedequías hizo traer al profeta Jeremías a su presencia, en la tercera entrada de la casa del Señor, y dijo el rey a Jeremías: te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa, dime la verdad, Jeremías. No me vengas con mentiras, no quieras hablar de cosas que no son. Yo te voy a preguntar y tú me vas
a decir la verdad. Y Jeremías le dice al rey, si yo te lo declarare, si yo te hablare la verdad, si yo te digo realmente lo que Dios dice, ¿no es verdad que me matarás? Y si te diere consejo, ¿no me escucharás? Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías diciendo, vive el Señor que nos hizo esta alma, que no te mataré, ni te entregaré en manos de estos varones que buscan tu vida, que eran los príncipes del rey. Entonces dijo Jeremías a Sedequías, así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos, Dios de Israel. Si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá. Y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos y la pondrán a fuego y tú no escaparás de sus manos. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías, tengo temor de los judíos tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezca. Judíos que se habían ido ya a Babilonia a entregarse. Y dijo Jeremías, no te entregarán. Oye ahora la voz del Señor. No dice, oye ahora la voz del profeta, la voz de Jeremías. La voz del Señor que yo te hablo y te irá bien y vivirás. Pero si no quieres entregarte, esta es la palabra que me ha mostrado el Señor. He aquí que todas las mujeres que han quedado en casa del rey de Judá serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia, y ellas mismas dirán, te han engañado y han prevalecido contra ti, tus amigos hundieron en el cieno tus pies, se volvieron atrás. Sacarán entonces todas tus mujeres y tus hijos a los caldeos, y tú no escaparás de sus manos, sino que por la mano del rey de Babilonia serás apresado, y a esta ciudad quemarán a fuego. Y así ocurrió. En el capítulo 39 pueden ver que el rey llegó, el rey de Babilonia llegó, tomó cautivo a Sedequías y mató a sus hijos delante de él, los llevó cautivo, a sus mujeres, quemaron la ciudad, hicieron lo que Dios dijo que iban a hacer si el rey no se entregara anticipadamente. La voz de Dios daba una orden: entrégate y serás salvo, tu casa, tu familia, tu vida, y la ciudad no será quemada. Pero, ¿cuál era el problema de Sedequía? Pensaba en la opinión de los demás. ¿Qué pasará entonces si yo me entrego? ¿Qué dirán los otros judíos? ¿Me van a entregar? ¿Me van a matar? La voz de los hombres, la voz de sus amigos. Y Dios le dice que las mujeres te dirán luego, cuando seas quitado y llevado cautivo, tus amigos, la voz de tus amigos te engañaron y ahora te dejaron. Porque la importancia de oír la voz de Dios y de alinearnos con lo que Dios dice, no lo que dice mi corazón, no lo que dice mi amigo, no lo que dice el hombre, no lo que dice el sistema, no lo que dice un gobierno, no lo que dice mi familia, es lo que dice Dios, alinearnos con la palabra del Señor. Obviamente es bueno recibir consejo, oír a sus amigos, oír la familia. Hay que oír, hay que aprender a escuchar.
pero yo tengo que escuchar a mis amigos, escuchar a mi familia, escuchar a alguien que me va a hablar como un profeta, siempre y cuando yo haya escuchado primero lo que Dios dice. Porque yo no puedo recibir, ni oír, ni hacer aquello que Dios no ha dicho. Pero el temor y el querer quedar bien con la gente nos hace oír mal. Le pasó al rey Saúl, ¿recuerdan? Dios le dijo lo que tenía que hacer y él no lo hizo. Primera de Samuel, capítulo 15. Entonces aparece el profeta Samuel y le dice, ¿qué has hecho? No, si yo obedecí a Dios. Dice, ¿pero y qué? ¿Por qué está en este ganado y por qué está en esta oveja? No, es que tuve temor del pueblo. ¿Y qué le dice el profeta ahí en el verso 22 y 23, que lo quiero leer, de 1 Samuel 15? Le dijo, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas? Porque el Saúl decía, no, no, es que yo traje el ganado para hacer sacrificios al Señor. Vine para hacer holocaustos al Señor. Es como cuando uno dice, no, es que hice esta fiesta en la iglesia para que venga la gente, para presentarle el Evangelio. No es que yo hago esto para que las multitudes vengan, que la gente venga y no se sienta mal, que no se sienta que somos evangélicos, que no se sienta que somos religiosos. Es que le tengo que hablar al pueblo bien, porque si no el pueblo dice, ay, me están tirando palo, ay, me están diciendo cosas que no me gustan. Entonces el profeta le dice, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos, en tantas reuniones, en tantas cosas, como en que se obedezca a las palabras del Señor? ¿Es tan importante para el Señor llenarnos de actividades, quedar bien con la gente, como obedecer a las palabras del Señor? Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Duro, duro, ¿no? Y a veces Dios nos tiene que hablar duro para poder entender las cosas. Y esto es lo que habló la directora internacional, no exactamente de estos versículos, pero sí habló de la obediencia. El obedecer a Dios es mejor que toda la actividad del mundo que yo pueda hacer para el Señor. Recuerden cuando Pablo dijo, dispuso ir a predicar a Milet, y Dios le dice, no, le prohibió el Espíritu Santo ir ahí. Pero ¿cómo? ¿No hay que predicar el Evangelio? Y el Espíritu Santo le prohíbe. Y luego quiso ir a otro lado y el Espíritu Santo le dijo que no. Hoy podríamos decir, ay, no, que el pastor no está haciendo nada, o el pastor se está yendo por otro lado cuando mira la necesidad que hay a este lado. No, cuando uno obedece lo que Dios dice, cuando uno hace lo que Dios dice que hay que hacer, eso es obediencia al Señor. A Jesús mismo también le, le recriminaban. ¿Por qué no vas para allá? ¿O por qué vas ahí allá? Si sabes que allá te buscan para matarte. Y Jesús le dice, el día no tiene 24 horas. El que anda de día no tropieza. ¿Por qué? Porque anda en la luz del día. Uno sabe a dónde va, a dónde pisa, hacia dónde se dirige, pero el que anda en oscuridad no sabe a dónde va. Va a la izquierda, va a la derecha, va para adelante, va para atrás, se tropieza, cae. Es mejor prestar atención
oír la palabra, alinearse con la cabeza. Un cuerpo desalineado no puede avanzar bien. Imagínense un pie más grande que el otro, o tiene un problema en la columna vertebral. El cuerpo no está bien alineado. O sea, ¿cuánto le ha dado alguna vez algún dolor, ¿no?, en el lumbar y queda ahí que no se puede enderezar? Bueno, trate de avanzar y caminar. Ay, que me duele acá, ay, no estoy acá, ¿no? Ahí tomando analgésico, yendo al médico por un dolor, o la ciática, ¿no? Cuando a algunos le agarra el nervio ciático, que no puede caminar, se tiene que acostar, tirarse a la cama. Es un cuerpo no alineado. Las coyunturas, los ligamentos fueron dañados, fueron golpeados, fueron aprisionados, hizo un mal esfuerzo, hizo lo que no tenía que hacer. Pero cuando nosotros tenemos un cuerpo alineado, ejercitado en la oración, en el ayuno, en el estudio de la palabra de Dios, alineados con lo que Dios habla, como ocurrió aquí en el Congreso. Yo no conozco a Cristi de Estados Unidos, ella no me conocía. Yo no he tenido una conversación con el pastor de aquí de Chile, ¿qué vamos a hablar? Con el de Uruguay, ¿qué vamos a decir? Pero el Espíritu Santo nos habló a todos de lo mismo en diferentes ángulos. Porque eso es lo hermoso de un cuerpo, somos miembros, pero cada uno según la función, la vocación que Dios le entregó, impartió, entregó, dio de aquello que Dios le había dado. Porque nunca podemos dar de lo que Dios no nos dio. Si no, estamos falseando y engañando como los falsos profetas que le hablaban al pueblo de Israel diciendo, no, habrá paz. ¿Y a quién querían matar? Al que le decía la verdad. Y Samuel le tuvo que decir a Saúl, mira Saúl, tú te crees muy rey, tú has sido ungido como rey, pero estás completamente desalineado con lo que Dios te ha dicho y con lo que Dios quiere. Por lo tanto, fuiste desechado. Y Pablo en Gálatas capítulo 1, verso 8 al 10, dice lo mismo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio diferente del que nosotros le hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo vuelvo a repetir. Si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Si yo todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres, dijo Pedro, a los fariseos, a los sacerdotes. Y aquí Pablo dice, si escuchan otro evangelio, si escuchan otro mensaje, que no sea el que le enseñamos, el evangelio verdadero de Cristo, del reino de Dios, sea maldito. Entonces la pregunta es, ¿a quién estamos escuchando? ¿Qué voz estoy oyendo? Porque la voz del Espíritu Santo es clara, no se contradice, no me va a decir nada que no se alinee a las Escrituras. Nunca. Por eso es que el crecimiento del cuerpo, como decía el pastor Marcos Zárate en el Congreso, es un crecimiento principalmente vertical en mi relación con Dios.
Es allí donde yo oigo la voz de Dios. Es ahí donde Dios me transforma. Es donde voy conociendo a Dios. Voy creciendo en el conocimiento de mi Señor y Salvador Jesucristo. Pero ese conocimiento y esa relación y ese crecimiento en mi relación con Dios se traduce en el crecimiento horizontal con la gente, con los hermanos, con el cuerpo. Me voy relacionando con mis hermanos. Yo tengo que primero oír a Dios. No puedo hacer al revés. Crezco en mi relación con mis hermanos, oigo a mis hermanos, oigo la voz de los que me rodean, pero no oigo la voz de Dios, no me relaciono con Dios, por lo tanto el cuerpo queda acéfalo porque Dios es el que habla y el que hace mover a la iglesia. Entonces yo me muevo por las emociones, me muevo por lo que puedo copiar de otro, me muevo por lo que me dice mi corazón, cuando yo sé que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso encima. Y decimos, no, es que yo sentí, es que yo tuve una experiencia y sentí. Pero ¿qué dice Dios? Entonces, debemos crecer, decía el pastor Marco, con una relación vertical con Él, unirme a Él, para luego yo poder unirme al cuerpo, ser parte del cuerpo, funcionar de acuerdo a lo que Dios me ha dado para el cuerpo y no querer ser ojo cuando yo soy boca, no querer ser oreja cuando soy un dedo, no querer ser un hígado cuando soy un intestino. Es que a mí me gusta hacer esto. No es de acuerdo a lo que me gusta o no me gusta. No es de acuerdo a lo que yo quiera o no quiera. Es como Jesús cuando le dice al Padre, Padre, yo sé que para ti todo es posible, que nada es imposible para ti, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Cuando Dios te llama, cuando Dios te escoge, cuando Dios te aparta para un ministerio, para un servicio, porque a veces nos gusta hablar, yo soy un ministro del Señor, ¿no? Como hoy, ¿qué tenemos en el mundo? Ministro de Economía, ministro de Salud, ministro de Vivienda, ¿no? Ministro, esa palabra, soy un ministro. ¿Qué significa ministro? Un servidor, un siervo que tiene que atender a la gente, que tiene que estar dispuesto por la gente, para la gente. ¿Y obedece a quién? A la cabeza. Obedece al Rey, obedece al Señor de los señores, obedece al Supremo, obedece al que está por encima de todas las cosas, por encima de toda opinión humana, deseo humano. El Señor de los señores, el Rey de reyes. No estamos para obedecer a nuestro corazón, sino para obedecer y servir al Rey eterno, al que nos llamó, al que nos capacitó, al que nos ungió para ser sus siervos. Así funciona la iglesia y nos servimos los unos a los otros en unidad. Nadie es más que el otro. Por lo tanto, el mensaje de hoy que quiero dejarle guardado en sus corazones es la obediencia a la palabra del Señor, prestar atención a lo que Dios dice. No lo que me dice un profeta, no lo que me dice el pastor, no lo que me dice el hermano, o el que me dice fulano, el líder. Está alineado con lo que Dios dice. Tampoco tenemos que entrar a juzgar a todo el mundo, ay, que aquí, que allí. No, no. Es ser maduros. Dios está
queriendo hacer madurar a su iglesia, a su pueblo. No podemos ser como niños fluctuantes llevados de aquí para allá por cualquier doctrina errada, engañosa que ande por el camino. Una iglesia madura es una iglesia que se alinea con Dios, que oye la voz de Dios, que tiene tiempo de oración, que busca la palabra, que indaga en la palabra, que profundiza la palabra del Señor, que ama a sus hermanos, que se une, que respeta, que tiene sentido común, que es sabio, que sabe relacionarse, porque sabe relacionarse con Dios y sabe relacionarse con los demás, que trata, que está dispuesto a mantener la unidad del cuerpo en el vínculo de la paz, que no tiene un corazón con engaño, con envidia, con celos, con disensiones, con divisiones, con doctrinas falsas, que quiere imponer lo que hay en el corazón, como hizo Saúl, impuso su voluntad. Sedequía, el rey Sedequía, impuso su voluntad por temor al pueblo y por no querer parecer una persona fracasada. Porque él decía, ¿qué va a decir el pueblo si me entrego al rey de Babilonia? Saúl, ¿qué va a decir el pueblo si Samuel no viene y yo tengo que hacer el sacrificio? Aquí está el ganado. Yo voy a complacer al pueblo. ¿Qué dice Pablo? ¿Acaso yo ahora busco el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿Trato de agradar a los hombres o agradar a Dios? Hay que entender que la iglesia no tiene que agradar a los hombres. Al contrario, seremos perseguidos por el mundo, rechazados por el mundo, odiados por el mundo. Pero no queremos eso. Sedequía no quería eso. Saúl no quería eso. No, si no somos tan nosotros religiosos. No, que si no es tan así, Dios te ama como eres. Peca, no importa, Dios te ama. Sigue adulterando, sigue pecando. Dios te ama igual. Eso es lo que hoy queremos oír. La vida loca, vive la vida loca. Total, Dios al final te perdona. Y si bien Dios nos ama y Dios nos ha perdonado en la cruz, y ese es un mensaje poderoso y esa es la buena noticia, pero para que ser perdonados, para ser aceptados, adoptados hijos de Dios, tiene que ocurrir en mi corazón el arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Es un cambio de vida, es un cambio de visión, es un vuelco en mi camino. Dejar atrás el pecado. Y es ahí donde se produce la transformación. Y en este congreso, mientras el pastor de Uruguay contaba testimonios en las épocas de los años 70, 69, 80, yo le decía a él, a mí también me llevó a recordar los momentos que vivimos del Señor, que no era una ilusión, no era una emoción, una fantasía, era real. La gente buscaba de Dios, venían arrepentidos, se entregaban, se convertían, dejaban la hechicería, dejaban el adulterio, dejaban el pecado. Me acuerdo personas que quemaban las estatuas, las imágenes de la Virgen, de los santos, la estampita, los altares que tenían en sus casas, en un tiempo donde la Iglesia Católica era fuerte en el país. Uno veía el arrepentimiento genuino.
la transformación que Dios hacía, además de los milagros, las maravillas que Dios hacía, cómo caminaban horas, viajes de horas a escuchar la palabra del Señor. Dejaban todo para ir a oír la voz de Dios. Yo le decía mientras él hablaba al Señor, digo, ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? Que me queda muy lejos, que es muy temprano, que es muy tarde, que estoy cansado, que hace calor, que hace frío, que llueve, que no hay comodidad, que no hay asiento. Antes la gente estaba parada, 3, 4 horas parada, escuchando la palabra del Señor. Mirta es testigo. Salón Naranja, parada, no había silla para toda la gente. La gente parada detrás y fuera del salón, horas, aparte de haber estado 3, 4 horas antes de que se abran los salones, porque no era una iglesia, era un salón de exposición que se utilizaba para el agro. ¿Qué pasaba en las plazas, en el campo? Viajaban, iban parados en un establo, oyendo la voz del Señor. Yo le decía, Señor, ¿qué pasa hoy? Que no hay milagros como estábamos acostumbrados a ver. ¿Qué pasa, Señor, hoy que la gente no corre, no viene a tus pies? Ese arrepentimiento, esa búsqueda del Señor. Y fue tan clara la palabra, fue tan clara la palabra, que después la tuve que buscar, ¿no? En la escritura, porque a veces uno puede tener revelaciones que son del corazón y no son de Dios. Pero la voz era, hay ligaduras de impiedad, de pecado en la iglesia. Dura la palabra, que yo hablé con el pastor Edison de Uruguay porque él dio el mensaje y él me dijo, sí, y se tienen que romper esas ligaduras de impiedad que están atados al pecado, a la impiedad, al orgullo, a la soberbia, al ego, a la fornicación, al adulterio, a la mentira, al dinero, a la fama. Hoy no tenemos una iglesia. Justamente ayer estaba viendo en vivo a Juan Carlos Alvarado, 40 años de un ministerio en Guatemala, de un pastor que se fue de Costa Rica a Guatemala a misionar y abrir una iglesia. Y contaba con 2 maletas, él y su esposa, 2 maletitas y nada más, y una guitarra. Y allí en las plazas, tocando y juntando jóvenes, y ahí les predicaba, empezó su primera escuela bíblica en la plaza, en la plaza. Se juntaban los jóvenes a oír la palabra del Señor. No había asiento ahí sentado en el piso. Pero hoy no, buscamos el show, tenemos las pantallas gigantes, un buen sonido. Y no estoy en contra de la tecnología. Damos gracias al Señor por esto y por tener la tecnología y utilizarla. Pero la tecnología no reemplaza la unción, la gracia, el favor de Dios en una persona, la disposición de un corazón noble, sencillo, humilde para servir al Señor, para obedecer lo que Dios le está pidiendo aunque parezca imposible, aunque parezca una locura, aunque parezca una tontera, pero el obedecer a Dios va a traer bendición. Y nosotros, mi esposa, hemos sido formados en esa visión, en esa forma de servir a Dios.
de entregarse, de darse. Claro, uno ya no tiene 20 años ni 15, ¿no? Pero la pasión, el deseo, el gozo de servir a Dios jamás se ha ido, aún cuando no hemos tenido apoyo de nadie, porque Dios prueba el corazón. Si sirvo a Dios o sirvo a los hombres. ¿Busco de agradar a los hombres o busco de agradar a Dios? La palabra del Señor es lo principal en cada uno de nosotros. Pero tenemos que nosotros entender que debemos cortar con el pecado. Porque aquí Samuel le dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Qué es la rebelión? Es lo que hizo Satanás. Se rebeló a Dios. Es lo que hizo Adán y Eva. Se rebelaron a la voluntad de Dios. Es lo que hizo Caín. El pecado en nosotros traen malas consecuencias. Hoy tenemos una iglesia a nivel mundial, y no estoy hablando de todas las congregaciones, estamos hablando de haber vivido un mover de Dios, de entrega, de arrepentimiento, de buscar al Señor, de pasar horas orando, cantando, horas, noches, buscando al Señor, buscando la palabra, preparándose, hasta las abuelitas, estudiando la Biblia, yendo a un instituto bíblico, las abuelitas, yo era profesor y las veía ahí. Gente que salía del trabajo, iba a estudiar, iba a la reunión, iba al ayuno, iba a la oración, a los ensayos de las alabanzas, dejaban cosas por servir al Señor en libertad. Y cuando había pecado, esa persona era puesta en la luz del Señor y se arrepentía y confesaba su pecado. Hoy buscamos lo del mundo más que lo de Dios. Entonces tenemos un cuerpo que es desobediente, que tiene rebelión, que es idólatra, porque ahora idolatran al pastor, al apóstol, al profeta, se idolatran a sí mismo, me idolatro a mí, yo soy el ungido, yo soy el profeta, yo soy el que Dios llamó, yo soy, yo soy, yo soy. Y somos obstinados de corazón. Ah, no, 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 no. Yo no recibo su palabra, yo no recibo su consejo. Como Sedequías. Y el profeta le dice, si yo te diera el consejo del Señor, ¿tú lo aceptarías? Pregúntese. Si usted viene y me pregunta, ay, ¿por qué me va mal? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Usted estaría dispuesto a recibir lo que Dios le quiere decir? O, ah, no, esto es un palo. Esto es un palo, no, yo no voy a recibir. ¿Qué se cree? No, no, si a mí Dios también me habla. Así está la iglesia hoy. Entonces preguntemos, ¿qué pasa que la gente no cree? Si ni siquiera nosotros creemos, si ni siquiera la iglesia oye la voz de Dios y queremos que el mundo la oiga, y vamos a marchar en contra de las leyes que están saliendo y nos escandalizamos. Ay, de la ley acá, ay, que el gobierno acá, ay, que esto, que el pecado, que el diablo. Si el pecado está dentro de la iglesia, si yo estoy atado al pecado, no lo dejo, me gusta, amo el pecado, amo el placer de la vida, pero quiero que Dios me bendiga, que Dios me prospere, que Dios me use. Tenemos que prestar atención
a lo que Dios está hablando, porque llegará el momento, y ese día está cerca, y va a llegar, donde Dios te puede decir, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al reposo de tu Señor. O te dirá, no te conozco, pero si he predicado, he orado, he sanado enfermos, he echado fuera demonios, ¿no te acuerdas? Yo no te conozco, te vomito de mi boca, por lo tanto eres tibio, no eres ni caliente ni frío, no eres del mundo ni de Dios. Juegas a la apariencia, te pones la máscara de cristiano con los cristianos y te pones la máscara del mundo con los del mundo. ¿Para qué? Para quedar bien con todos. Es lo que el rey Sedequías hacía. Es que tengo temor que el pueblo me rechace y después me tire a los leones y me quede solo. Bueno, pasó lo que pasó. Se llevaron cautivo, mataron a sus hijos delante de él, sus mujeres, murió mucha gente, quemaron la ciudad por no obedecer la voz de Dios. No era la voz del profeta, no era la voz de un hombre, era la voz de Dios. Amados, estamos en un tiempo final, difícil, complicado, y tenemos que ponernos a cuenta con Dios, relacionarnos con Él, oír a Dios, alinearnos con la cabeza que es Jesucristo. Él es el Señor de la iglesia, Él es el pastor de la iglesia, Él dio su vida, derramó su sangre por la iglesia. Por lo tanto, seamos humildes, seamos sencillos, amemos al Señor, rompamos con el pecado, las ligaduras de impiedad, dejemos de amar a este mundo, porque este mundo va a pasar, va a ser destruido, no va a quedar nada. Nosotros esperamos cielos nuevos, tierras nuevas, una vida eterna. Vale la pena servir al Señor con todo nuestro corazón, con alegría y gozo, pero también vale la pena poner un poco el freno, detenerme en el camino y pensar, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Qué función yo cumplo en el cuerpo de Cristo? ¿Me estaré equivocando? ¿Estoy yendo por el camino equivocado? ¿Estoy siguiendo la voz de Dios o me estoy siguiendo a mí mismo en lo que a mí me gusta, en lo que yo quiero? A ver, me voy a detener. Tómese el tiempo, consulte al Señor. Hable con Él, pregúntele, Él tenga una relación de padre-hijo. Háblele, Él no va a estar condenándole, Él le va a oír. Pero si hay un corazón rebelde, si hay un corazón obstinado, no piense que Dios lo va a usar. No piense que Dios le va a dar todo lo que usted necesita, porque usted está siguiendo su propio camino. Lo que hizo Sedequías, lo que hizo el rey Saúl, estamos expuestos al león rugiente que anda buscando alrededor a quien devorar. Y si usted quedó solo en el camino, porque se creía ese brazo potente, ¿no? Ungido, solo, el diablo lo va a comer. Y luego va a estar delante del Rey de Reyes, del Señor de los Señores, del Príncipe de los Pastores. Es decir, pero si yo todo lo que hice, y qué triste escuchar, yo no te conozco. Saúl fue desechado como rey.
pero yo fui el ungido. Tú cometiste rebelión, fuiste como un pecador de adivinación y fuiste como un hechicero, un idólatra por tu desobediencia, por tu obstinación, por tu rebelión a mi palabra. Dios nos quiere usar a todos, cada uno en una función, una vocación. Seamos fieles allí. Busquemos al Señor. Tomémonos el tiempo esta semana de presentarnos ante Él. ¿Qué quiere, Señor? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué voy a hacer dentro del cuerpo? ¿Para qué soy útil? No, ¿qué es lo que me gusta hacer? A veces sí, nos gusta hacer lo que exactamente Dios quiere que hagamos, pero a veces no nos imaginamos lo que Dios quiere hacer. Y cuando Dios nos habla y nos dice, esto es lo que quiero, yo eso no es para mí. Pero Dios nos conoce mejor que nosotros, así que dejemos que Dios nos hable. Escuchemos a Dios, leamos su palabra, tome tiempo de leerla, que Dios le guíe en la palabra del Señor. No busque allí a hombres que le digan lo que sus oídos quieren escuchar. Oiga al Señor. Vamos a orar. Amén. Cierre sus ojos. Maravilloso Señor, Él es tan alto, tan grande, tan bueno. Y Él está aquí con nosotros, con cada uno de nosotros. Él está atento a nuestra voz, a nuestro clamor, a nuestros ruegos. Un Dios que escucha, que oye, que responde. Pero hoy, Señor, venimos ante ti a humillarnos, a abrir nuestro corazón ante ti para recibir tu palabra, tu consejo, tu reprensión, porque tú reprendes, disciplinas al que ama. Yo quiero sentirme tu hijo, tu hija, porque tú me hablas, me guías, me pastoreas, me enseñas, me muestras lo que hay en mi corazón. Y Señor, aquí estamos para rendirnos, entregarnos a ti, poner nuestra vida en tus manos, nuestros pensamientos, todo, Señor, para que tú limpies lo que está mal, que tú quites lo feo, lo que está podrido, lo que es pecado, puedas romper toda ligadura de impiedad, de ataduras de pecados en mi vida y que me ayudes a tomarme de tu mano y seguirte hasta el fin, obedientes a tu voz, no a la mía, no a los demás, no agradando al hombre, sino agradándote a ti, buscando tu favor para poder dar de aquello que tú me das. Yo quiero que tu nombre sea conocido, que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado, que la gente te busque a ti, que la gente crea en ti, que la gente te conozca por sobre mi vida, por sobre mi servicio, que te busque a ti, que crean en tu nombre, te sigan y tú los uses y sean fieles a ti. Padre, gracias por esta tu palabra, que quede en mi corazón como esa semilla que va a dar fruto, que yo pueda prestar atención a esta palabra, prestar atención a tus palabras, tomarme el tiempo, la disposición de oírte, de leer tu palabra, estudiarla, profundizarla, de venir ante ti, tomar el tiempo para orar, para ayunar, para bendecirte, exaltarte, conocerte, crecer en esta relación vertical contigo, poder alinearme con tu voz, con tu voluntad, con la cabeza que es Cristo. Maravilloso Señor, te adoramos en este día.
Te exaltamos y te pedimos perdón si nos hemos desviado, si no hemos sido obedientes a tu voz. Perdónanos, límpianos, y aquí estamos para rendir nuestras vidas y nuestro corazón a ti, para servirte en la función, en la vocación que tú me has dado. Gracias, Padre, porque amo tu pueblo, te amo a ti y quiero ver tu iglesia, tu cuerpo siendo edificado, construido, que tu cuerpo crezca, crezca en todo, Señor, en todo pueda crecer como un cuerpo sano, vigoroso, fuerte, dotado por el Espíritu Santo que le da vida, que lo fortalece, que lo alumbra, que lo guía, que le enseña, lo dirige, que nosotros nos ejercitemos día a día en la piedad para gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Bendito eres, Señor. Amén y amén.